8:18 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, y en estudios la doctora Paulina Araujo, una reconocida académica y penalista. El hecho que convoca, aun cuando van 13 años de impunidad del asesinato del general Jorge Gabela, hubo en coyuntura un fallo este lunes del juez nacional Luis Rivera, que sobresee a 18 personajes vinculados a la adquisición de 7 helicópteros DRU, inicialmente por $45 millones. De los 7 helicópteros, 4 se cayeron, 3 muertos, 3 tripulantes, y los otros 3 helicópteros se dispuso la suspensión de volar precisamente por el peligro que conllevaba estos helicópteros, y que en el propio proceso, cuando uno revisa, incluso hay informes de que hasta los tornillos estaban cambiados. Bueno, algo fatal. Pero sucede que este juez, Luis Rivera, determina y sobresee a los procesados porque simplemente el seguro devolvió. Es decir, aquí no hubo 4 helicópteros caídos, no hubo 3 fallecidos, no hubo 3 helicópteros suspendidos. No pasó nada con esto. Como devolvió el seguro, esto se terminó. Quisiera empezar con doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, como siempre, cuando lo entrevistamos desde hace muchísimos años. Le hemos hecho un seguimiento, pese incluso a la persecución que hubo durante los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana. Siempre el homenaje y el reconocimiento a esa lucha permanente que como mujer no termina de seguir buscando la verdad para que aquí se sancione en el debido proceso y con derecho a la defensa a los autores intelectuales. Y por eso en otro capítulo está en marcha el tercer informe, que fue adulterado. Ayer en un chat de un señor que fue parte del gobierno, de ese gobierno, decía que la ex ministra Lady Zúñiga ya leyó el informe en donde firma Roberto Mesa, el perito, que de inmediato dijo: ese no es mi informe, díganle que exhiba la firma, es un documento sin firma. Bueno, esa es la realidad como se ha desarrollado. Quisiera empezar con doña Patricia, luego de este reconocimiento a su tarea, a su lucha. ¿Qué ha sentido usted luego de este dictamen del juez nacional Luis Rivera? Muy buen día. Buen día, señor Rivadeneira. Buenos días, doctor Araujo. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este panel. Realmente para mí fue un poco sorprendente el hecho de que no se encuentre nada. Yo sé que no soy abogado, no soy juez, pero sí desde hace tiempo tenía serias dudas en el hecho de que desde todos los implicados, los 18 implicados, tenían prohibición de salir del país. Y hace aproximadamente un año, el juez Rivera le permitió salir a un general en servicio activo. Eso desde ese momento, me permitió, ver que la justicia no es igual para todos. Y realmente lo que vi es que el señor juez Rivera, en su momento dado, yo sé que puede haber gente muy honesta que haya trabajado con el señor Rafael Correa Delgado, fue parte de la Secretaría de Transparencia de Gestión creada por el señor Rafael Correa Delgado, y él la pone en su hoja de vida como referencia. Y realmente no tengo por qué dudar de su capacidad, pero sí me deja muchas dudas cuando desde un principio no cumplieron las bases de esos helicópteros. Sí se recuperó el dinero invertido, pero no cumplieron las bases, de mala calidad, y murieron seres humanos. Creo que lo que menos importa en este caso es la muerte de los seres humanos. Bien, luego de esta primera intervención de doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, doctora Paulina Araujo, a ver, hay tantos temas que queremos que nos ilustre. Primero, con la devolución de un seguro,
se subsana el problema, aquí no pasó nada, como dice doña Patricia Ochoa, no se cumplieron en la licitación los indicadores señalados, por un lado. Por otro, no se entiende que en la justicia oral es más rápida. Cuando esto ha demorado para llegar a este dictamen, curiosamente, en vísperas de que salga el informe del perito Roberto Mesa, se demora un año el juez. ¿Eso es justicia oral? ¿Eso es justicia rápida, que es el concepto? Muy buen día. Muy buen día, muchísimas gracias la invitación a Radio Democracia, un saludo muy cordial para doña Patricia, un honor estar con ella. Bueno, vamos por partes. La idea que nos quieren ahora hacer creer es que como el seguro pagó, se recuperó el dinero y supuestamente no hubo perjuicio al Estado ecuatoriano. Esto es como hacer un símil. Haga de cuenta que a usted le roban su auto. Y usted tiene un seguro y el seguro se encarga y le devuelve otro coche. ¿Quiere decir que no hay delito? Por Dios. O sea, si a mí me roban y me devuelven lo robado, ¿quiere decir que aquí no pasó nada? Eso es un absurdo. Que el seguro haya cubierto no quiere decir que nos alejamos de la conducta ilícita que parte del abuso de fondos públicos. Abuso de fondos públicos lo podemos encontrar cuando algo que es totalmente lógico y evidente. Se hace la contratación de emergencia por estos 7 helicópteros que tenían que cumplir con 3 finalidades: ser de rescate, patrullaje y combate. Es la necesidad que surgió en ese momento, por el año 2008. Resulta que de los 7 helicópteros, unos se caen y otros declarados como inservibles. El juicio lógico de cualquier persona que le dice que el Estado ecuatoriano no tiene idea más mínima de cómo invertir sus recursos, porque hay una contratación viciada desde la parte precontractual y luego de ejecución que derivó en objetos inservibles. Que luego el seguro haya cubierto no quiere decir que las personas no actuaron de una manera mínimamente irresponsable de cómo se tenía que administrar los recursos públicos. Si bien se hubiese utilizado, tendríamos los helicópteros hasta el día de hoy, o al menos hubiesen cubierto ser de rescate, patrullaje y combate. Eso no se ha dado. Pretender hacer creer ahora que porque el seguro pagó no hay delito, perdónenme, eso sí es bien traído de los cabellos. Otro punto que sí debe quedar bastante claro es que cuando se habla de un delito de peculado, estamos hablando que lo que se afecta no es solamente el erario público, la plata pública, sino la eficiencia, transparencia y correcto funcionamiento de la administración pública. Si estuvimos ante una contratación de objetos inservibles, perdóneme, es evidentemente que el ejercicio del poder en la administración pública fue deficiente. ¿Sí? No en vano, incluso la propia defensa de los procesados, al día de hoy sobreseídos, han indicado que este tema penal no es, sino que en todo caso administrativo o civil, y que la Contraloría ya se había pronunciado diciendo que como tal no había afectación. ¿Y los 3 muertos? ¿Eso es administrativo? O sea, ahí viene la cuestión, o sea, con todo respeto, son bienes que desde incluso antes de la entrega de los bienes ya había reparos, ya se tuvieron que ejercer multas a esta empresa, todo estuvo viciado de lo que debemos exigir como punto mínimo, transparencia en la contratación. Ahora bien, esto de nuestro sistema penal oral parte de un principio que se llama la inmediación. Nuestro sistema penal oral, todo se decide en audiencias, hay conexión directa de los sujetos procesales y obviamente esto que busca, que incluso en la misma audiencia ya se tome una decisión, que el juez en ese mismo momento ya se forme un juicio de lo que va o no a decidir. Hay veces que se suspenden las deliberaciones, se toma un tiempo el juzgador para luego volverse a instalar. Pero en este caso fueron 10 meses. 10 meses de deliberación, soy muy sincera. Esa es la justicia de inmediación rápida, oral.
distorsiona totalmente el sistema penal y obviamente nos coloca en algo que se viene repitiendo que hay que desterrar, una justicia disímil. En unos casos deciden inmediatamente y en otros se toman su tiempo. Pero un tercer punto y que quiero que quede claro: este sobreseimiento todavía no está notificado por escrito y desde ya ha sido apelado por la Fiscalía General del Estado, es decir, podría cambiar dependiendo lo que decida el nivel de apelación. Este sobreseimiento nada tiene que ver con el expediente que se está tramitando igualmente en Fiscalía y que tiene que ver con la muerte del general Gabela. No tienen conexión. No es que si en este sobreseen por un peculado, quiere decir que ya no hay nada respecto a la investigación del fallecimiento del general Gabela. Del crimen. Nada. Eso será otra cosa. Es otra cosa. Pero yo he visto que frente a este sobreseimiento, yo entiendo obviamente la defensa de los procesados ya sobreseídos, festejan la decisión del juez, ni más faltaba, ellos representan a sus clientes, tienen sus argumentos técnico-jurídicos para haber sustentado la defensa. Sin embargo, sí me alerta. Primero que se diga, el Estado no perdió porque el seguro pagó. No, ahí está un argumento totalmente erróneo. Pero también que se diga que ya con esto no tiene sentido seguir investigando la muerte del general Gabela. ¿Cómo así? Claro. No tienen conexión, no están atados el un proceso con el otro. No tiene por qué depender un delito en contra de la eficiencia de la administración pública con un delito contra la vida de un ser humano. No tienen conexión. Y si se quiere sembrar esa idea o hacer valer, mire, aquí tengo el sobreseimiento del peculado, ya nada pueden hacer en investigación del delito contra la vida, de por qué se mató al general Gabela, quién ordenó, los autores intelectuales. Eso es por cuerda separada y no podemos permitir que mezclen o que se utilice ese sobreseimiento aún no definitivo, porque está apelado, para tratar de generar algún vicio en investigación del delito del asesinato. Ya vamos a ver si es que fue un asesinato, se quiere hacer creer por delincuencia común, pero delincuencia común que gente entra a la casa de un general y lo mate, y no es cualquier general, fue el general que justamente advirtió que esos helicópteros no sirven. Y que es a lo que hemos derivado. El Estado ecuatoriano no tiene los 7 helicópteros de rescate, patrullaje y combate. ¿Los tenemos? No los tenemos. Que el seguro haya devuelto el dinero no quiere decir que se hicieron bien las cosas. Claro. El juez Luis Rivera, doctora Araujo, dice en el argumento de su fallo que se recuperó más dinero del invertido en la compra. Es decir, ya con eso todo concluido. Vea, puede tener otros argumentos para sobreseer, porque que tenga la facultad jurídica, a pesar de la acusación de fiscalía, dictar este sobreseimiento, jurídicamente sí se puede. Pero ¿qué tenía que demostrar? Primero, que los hechos no constituyen delito, o que los elementos que la fiscalía presentó para sustentar la acusación no eran suficientes para hacer presumir el ilícito o la participación de las personas involucradas. Si el primer argumento es que el Estado ecuatoriano no perdió porque el seguro pagó, ese argumento se cae. Ya le digo, es como creer que si el ladrón a mí me devuelve lo que me robó, no hay delito. Ya hay delito, ya hay perfección jurídica del ilícito. El delito ya se consumó. Que luego reparen, se recupere el dinero, eso es una fase posterior. Luego, entiendo yo que las reflexiones giraron en torno o hacer creer que la teoría del caso expuesta por Fiscalía no fue lo suficientemente contundente. Es decir, no se cumplieron requisitos, hay 3 requisitos claros del delito de peculado. El abuso de fondos públicos, ¿sí? Primera idea. Que se haya hecho en beneficio propio o de terceras personas, como puede ser la empresa que obviamente vendió objetos totalmente obsoletos, que no cumplían con las mínimas condiciones técnicas. Y luego, que ese abuso de fondos públicos se haya dado en razón o en virtud del cargo de la persona o personas a las cuales yo le estoy imputando el delito. Por ahí la reflexión
hilando fino, hubiese tenido algún tipo de sustento. Pero si el sustento es que el seguro pagó, entonces no hay delito, perdóneme, ahí sí el argumento es bastante falaz. No es verosímil. Ahora bien, con este sobreseimiento, yo le vuelvo a insistir. Veamos qué dice el nivel de apelación, a ver si es que está de acuerdo o no con la decisión del juez. ¿Y quién debe tramitar esta apelación? La apelación la conocen 3 jueces distintos. Como esto tiene nivel de fuero de Corte Nacional, 3 jueces de Corte Nacional formarán un tribunal para evacuar la apelación propuesta por Fiscalía. Ahí Fiscalía fundamentará su recurso en el por qué no se debió sobreseer, para ver qué deciden estos 3 jueces. Pero aún asumiendo que en apelación vuelven a ratificar el sobreseimiento, eso quiere decir que para este proceso por peculado. Pero, por favor, nada tiene que ver con el otro expediente fiscal que está tratando de indagar quiénes fueron los autores intelectuales o mediatos que ordenaron se mate al general Gabela. Nada tiene que ver, son 2 procesos distintos, en tiempos distintos. Que no se piense que ya con esto lo tienen todo ganado, si lo podemos ver desde ese punto de vista, porque yo creo que el Ecuador, en este y en todos los casos, exigimos verdad y justicia. Y sí llama nuevamente la atención los varios meses que se ha tomado el juzgador para ahora tomar esta decisión, que yo le vuelvo a insistir. Si parte del hecho de que el seguro devolvió el dinero, eso es falaz. O sea, eso es desconocer conocimientos mínimos de derecho penal. ¿Y por qué demora tanto el juez? Me encantaría que el juez esté aquí y nos explique qué le llevó a tener una deliberación en un sistema oral, en un sistema que busca celeridad. ¿Qué le llevó tantos meses para arribar a esta conclusión? Porque si en la audiencia él constató que lo que actuó Fiscalía no fue suficiente para tener indicios de un delito y la conexión individualizada de las 18 personas, bueno, pues tómate un tiempo prudente que no nos haga generar la lamentable desconfianza que ya tenemos en ciertas decisiones judiciales. Pero insisto, no voy a entrar a cuestionar la decisión del juez. Ya veremos qué ocurrirá en apelación, pero por favor, esto nada tiene que ver con la justicia, ¿verdad?, que todo el Ecuador exige en por qué mataron y quién ordenó la muerte del general Jorge Gabela, el que alertó justamente de las anomalías, no solo de la contratación, sino de la obsolencia de los objetos, entiéndase, helicópteros, que el Estado ecuatoriano compró. Doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, luego de explicación clara que nos ha hecho la doctora Paulina Araujo, ¿qué siente usted cuando ve que casi con impotencia, pese a su lucha, se sigue viendo estos dictámenes que denigran a la justicia ecuatoriana? Creo que no solo yo, la sociedad ecuatoriana está cansada de ver jueces que toman decisiones a favor de A o B personas, narcotraficantes, políticos que han cometido algún delito y dan habeas corpus y salen y no ha pasado nada en este país. Realmente es preocupante la actitud de la justicia. Y siempre aquí en mi casa lo que sabemos decir es que llevamos más de 12 años luchando, que a veces lo único que nos va a quedar en esta situación es esa justicia divina, la única que no se equivoca, la única que no tiene partido político, la única que Dios no tiene relación con nadie y es justo. Yo creo que de una u otra manera en el Ecuador solo estamos expensos a eso, a la justicia divina. Justicia divina que se espera que llegue por ese camino. Sin embargo, no se puede seguir lo que usted ha demostrado en estos más de 12 años y medio, la lucha buscando la justicia, buscando la verdad que no quiere el Estado ecuatoriano en sus diversas instancias. Y cosas importantes, cosas importantísimas. Mucho de las personas que están involucradas en el supuesto peliculado
también ya están están muy comprometidas en la persecución que sufrió mi esposo. Entonces, estamos hablando que son casos totalmente diferentes, el peculado. Claro que dentro de todo lo que se suponía que el móvil del crimen iba a ser la compra de los helicópteros, porque ahí es que empieza la persecución del general Gabela, ¿sí? Con todo este tipo de cosas, que fue una persecución perversa que le hicieron, más fue público, el mismo comandante general con uniforme de la Fuerza Aérea, cuando fue el 3 de febrero a declarar, lo amenaza públicamente. La prensa fue testigo de eso. Claro, Rodrigo Bohórquez, para decirlo. Así fue. Así es, ¿sí? Así es, más aún, ¿sí? Mi esposo le deja, cuando él fue jefe de Estado Mayor, el segundo de la Fuerza Aérea, mi esposo era el comandante general, que investigue casos de corrupción que se estaban llevando en la Fuerza Aérea. Le dejó una carpeta, que la tengo la copia firmada en mis manos, de los casos de corrupción. Me gustaría preguntar si el general Bohórquez leyó algo de eso, sí, investigó. Realmente, si él mismo fue presidente del Comité de Contrataciones y sabía de la situación que se estaba viviendo dentro de la adquisición de los helicópteros Drew, ¿por qué no tomó medidas? ¿Por qué permitió que se compren ese tipo de aparatos? Estamos hablando que se pudo prevenir. Y yo voy mucho más allá, ¿sí? El presidente Rafael Correa Delgado también sabía de las deficiencias de esos helicópteros, porque hay una carta que le escribe el almirante Arellano el 3 de julio del 2008. Homero Arellano. Homero Arellano. Yeah. Recordarán ustedes que se firma el contrato en agosto del 2008. ¿Sí? Mi esposo habla con el presidente de la República el 1 de abril del 2008 y le hace saber lo que estaba sucediendo por las adquisiciones y lo que estaba sucediendo con determinados generales. Y cuando renuncia, el señor Wellington Sandoval, el comandante del ejército y el jefe del comando conjunto, se acerca el señor Wellington Sandoval a decirle que el presidente de la República decía que le deje a ese general en el mismo lugar, que mi esposo ya le había dado el pase. Mi esposo ese rato pidió su disponibilidad porque pensó que hasta ahí llegaba la confianza del presidente y se retiró. Si él hubiese tenido interés en algo, él se hubiese quedado aguantando humillaciones como lo hicieron los demás. Yo me pregunto, ¿qué hicieron el jefe del comando conjunto, Fabián Varela? ¿Qué hizo el general González cuando mi esposo fue amenazado públicamente? ¿Qué hicieron? ¿Qué decisiones tomaron? A lo mejor. Y el presidente Rafael Correa Delgado, el que sabía salir en las sabatinas, ¿sí? Permitieron el abuso, una humillación de un uniformado, un general con uniforme que amenace. ¿Y en qué términos que lo amenazó? Ya vas a ver lo que te pasa, fulano de tal. Sí. Se permitió en plena asamblea y realmente no pasó nada. Eso fue el 3 de febrero del 2010. A mi esposo entran a dispararle la madrugada del 19 de diciembre del 2010. Y la persecución en abril fue perversa. Tuvimos que poner hasta guardia particular solo para nuestra casa porque ya habían intentado entrar. O sea, yo viví al lado de mi esposo la persecución. Yo sé lo que es eso. Y a mí nadie me viene a decir que todo lo que digo es mentira. Yo lo viví. Y generalmente en este país no se le cree a las víctimas, sino que las víctimas pasan a ser investigados, mientras los sinvergüenzas corruptos están en las calles siguiendo cometiendo actos de corrupción. Claro, esa es una revictimización. Déjeme decirle, doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, es una vergüenza, porque nosotros, así como destacamos las tareas profesionales que las seguimos desde hace más de 35 años a Fuerzas Armadas, también cuestionamos en su momento agachar la cabeza, no ser dignos con el uniforme y decir sí, señor presidente. Eso es una vergüenza. Pero a propósito de lo que usted señalaba, quiero ilustrar lo que el general Jorge Gabela denunció, pero hay el audio, la grabación de cómo le perseguían, cómo identifica a uno de los que le perseguían a él. Por favor. Yo sé de la disposición que hay de parte del general Espinosa, ¿sí? Para que me estén siguiendo. Entonces, en primer lugar, te voy a decir algunas cosas. Yo te conozco a ti, cómo eres, cómo actúas, y tú también sabes cómo soy yo, ¿verdad? Sí, mi hija. Ya, ok. Entonces, yo te voy a llamar a ti a una confesión judicial
después para que digas exactamente la verdad de la disposición que te han dado. Lo que estás haciendo en esa disposición es ilegal. Así que yo te recomiendo que le pidas por escrito. ¿Sí? No te va a dar por escrito. ¿Ok? Ya, la gente tuya tiene que cumplir para que no tengas problemas. Esa gente, sí, que vaya a mi casa, tú anda a mi casa, entra a mi casa y ve lo que tengo. Los que me van a seguir a mí y a mis hijos, sí, no quiero que estén a 2 o 3 cuadras, quiero que estén a un paso, sí, que tengan un paso. Y si algo me pasa a mí, si me asaltan, que oro, cualquier situación, los culpables son ustedes. Ustedes son los culpables de lo que me pueda pasar a mí, sí, o a mis hijos. Así me choque alguien, cualquier cosa. Así que si me van a seguir, me siguen a un paso, como guardaespaldas. Y la respuesta del oficial es: sí, mi general. Sí, mi general. Esa fue la realidad. Aún, si usted se da cuenta, en esa misma grabación hay un hombre con camisa de cuadros y hay otro con una grabadora y uno con una cámara. Los dos son de inteligencia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Fueron de inteligencia, están retirados de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. El hombre que está de camisa, que tiene el collarín rojo, ¿ya?, que tiene una cámara en la mano, es de inteligencia de la Fuerza Aérea. Y otro que le pone un micrófono también era de inteligencia de la Fuerza Aérea. Apareciendo como periodistas. Como periodistas. Supuestamente. O sea, es algo que inaudito, que la justicia, cuando en la investigación preliminar de asesinato que se hace de mi esposo, cuando nosotros enviamos a que se investigue la persecución que había sufrido mi esposo, el fiscal contestó que se estaba investigando el asesinato, más no la persecución del general Gabela. Bien, quiero ilustrar también con un audio que diera aquí en estudios el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, respecto de este pronunciamiento del juez Luis Rivera. Mi rechazo absoluto a ese fallo. No quiero generalizar la justicia, sino ciertos operadores de justicia. Eso para mí es un fraude a la confianza ciudadana. El caso de los DRUP, más allá que por ahí dirán los de cierto gobierno que no ha pasado nada, que se recuperó la plata, señores, ahí no se ha recuperado ni siquiera la vida de quienes estuvieron inmersos lamentablemente por defender la honestidad de los que no son honestos. Pero, señor, ahora resulta ser que no pasó absolutamente nada. Es borrón y cuenta nueva, se quiere virar la página de lo que constituyó un evidente perjuicio, no solamente en el ámbito, reitero, financiero, porque ya me dirán que se cobraron las pólizas. No, señores, de lo que a todas luces fue un atraco a los intereses del pueblo ecuatoriano y una pésima adquisición en su momento que afectó muchísimas cosas. Usted ha citado cuántos se cayeron, cuántos quedaron, una pésima compra, cuáles fueron los intereses que estuvieron detrás de eso, y ahora resulta ser que no hay absolutamente nada. Ahora, eso en el campo penal. Ahora vamos a ver si también en el campo de las responsabilidades administrativas, civiles, y esto tiene que ver en algo y hay que pelarle mucho el ojo, como se dicen en las esquinas, con el asunto de la comisión respectiva del tema del caso del general Gabela, porque esa es la génesis de todo, las denuncias que hizo el general con respecto a esa, en mi criterio, fraudulenta adquisición en contra de los intereses de las Fuerzas Armadas y del pueblo ecuatoriano. Doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, como bien nos ha explicado jurídicamente, penalmente, la doctora Paulina Araujo, si bien uno fue el hecho derivado de la oposición del general Jorge Gabela, incluso con documentos a esta adquisición cuestionada, por decirlo menos, simplemente este dictamen, luego de 10 meses, como nos ha descrito muy bien Paulina Araujo, llega en momentos en que tiene un plazo, el perito Roberto Mesa tiene un plazo para emitir su informe. Incluso se pidió a la Corte Constitucional ampliarlo y que esto sería en agosto. No veo una rara sincronización entre estos dos casos, aun cuando, insisto, la doctora Paulina Araujo ha dicho es absolutamente diferente. Lo uno, los helicópteros DRUP, y el asesinato, aun cuando el general se haya opuesto. Bueno, realmente a mí lo que me parece extraño es la época en que sale el señor juez a dar su dictamen. Eso sí me parece sumamente extraño, habiendo esperado más de 10 meses y teniendo más de 10 meses para dictaminar. Realmente eso sí es extrañísimo. Para mí, eso sí es una verdadera cortina de humo. Igual como lo dice Rafael Correa y que todo lo que se trata del caso Gabela es cortina de humo. Realmente me preocupan un poco esas expresiones de los correístas. Y siempre me cuestiono por qué están tan preocupados. ¿Será porque hicieron tantos tercer productos
forjados, que todos decían delito común o que no tenían nada que ver con los grupos como conclusiones, que ni ellos mismos saben cuántos en realidad existen. La comisión encontró en la parte del ministerio que ejercía el almirante Arellano, 3 informes del caso Gabela que todos decían delito común o que no tenía nada que ver, con diferentes números de páginas y correcciones de los márgenes. Sí, eso se acaba de descubrir ahora con esa información. Pero yo en el 2018, ¿sí?, cuando le pido una entrevista con la señora Romo, yo encuentro más de 7 variedades de informes del perito Mesa, con logotipo, el correo electrónico, número de teléfono, y igual corregidos a mano, a los lados, en los márgenes, informes de 25, 35, 45, y estos informes me llamó la atención que estaban al lado de un oficio que enviaba la viceministra de Justicia de ese entonces, la señora Nadia Ruiz. Ese oficio tiene fecha 14 de septiembre del 2014. Para que tengan presente, para esa fecha el perito Mesa se encontraba en el Ecuador. ¿Sí? Ese oficio, en su parte medular, le enviaba a todos los viceministros de los ministerios que conformaron el comité institucional para que sigan haciendo observaciones al informe del caso Gabela. Realmente sorprendente. Y yo no me quedé con eso. Cogí por Messenger, ubiqué al ministro del Interior que ejercía en ese comité, al señor José Serrano Salgado, y le mandé un mensaje por Messenger indicándole que por qué había esa variedad de informes y que todos tenían conclusiones. Me dijo que eran borradores y avances de la investigación. Cuando yo le digo qué raro que un borrador y un avance de una investigación ya tenga conclusiones, me dejó de escribir. Realmente es preocupante lo que se forjó, lo que me entregaron a mí, un informe sin firma ni semilla, burlándose de nuestro dolor, el gobierno del señor Correa. Claro, ese personaje que vive en Estados Unidos y que ahora dice otra cosa, bueno, una vergüenza realmente. Antes de volver con la doctora Paulina Araujo, déjeme decirle, un reconocido académico, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, psicólogo clínico, el doctor Jaime Costales, dice: doña Patricia, su valentía nos inspira a evitar con la fuerza de nuestros votos el regreso de la mafia al poder. Me inclino ante el ejemplo de lucha de la señora Gabela por esa mafia correísta. Eso dice Jaime Costales. Doctora Paulina Araujo, ¿cuál es la expectativa luego de esta apelación? Se sorteará un tribunal para que analice, aun cuando estos hechos, estos mensajes, y déjeme decirle, porque esto es público, repiten desde ese sector político, ya pronto llegaremos, ya estamos cerca de qué. ¿Qué puede hacer este tribunal de apelación? Bueno, el tribunal de apelación, para tomar su decisión, ¿con base a qué lo hará? A los argumentos orales que Fiscalía expondrá cuando fundamente su recurso de apelación. Fiscalía en su momento, antes de este sobreseimiento, acusó a 18 personas. Las acusó por delito de peculado. El juez ha dicho que lo que le expuso la Fiscalía no fue suficiente y por eso dio el sobreseimiento. Se espera una contundente fundamentación por parte de Fiscalía para ahí ver estos 3 jueces que deciden. Pero en el fondo de todo esto, y más allá de lo jurídico, sí duele que exista un sector que siga defendiendo una contratación de bienes inservibles. ¿Quién en su sensato juicio de estos 7 helicópteros, unos se cayeron, otros totalmente fuera de uso porque no cumplen un mínimo necesario incluso para que vuelen? ¿Quién puede en su sensato juicio decir, no, esa contratación es lo mejor que le pudo pasar al Ecuador? Por Dios, contratación de bienes inservibles, conectada con algo que duele mucho. En este país, quienes han detectado corrupción, la han denunciado, han alzado la voz, no se han silenciado frente a eso, ni se han vuelto obsecuentes al poder.
sino que han expuesto toda esta trama de utilizar el Estado como un botín de cierto grupo de personas, a esas personas son las que las callaron. Y de esas personas no se ve justicia. ¿Cómo entonces los gobiernos que siguen llegando, ahora también los candidatos de todos los sectores, le dicen fomentamos, denuncie la corrupción, ponga en conocimiento de las autoridades, no se quede callado? Tratan de fomentar que la gente haga público las anomalías que pueden darse respecto al manejo del dinero que nos pertenece a todos, ¿no? El dinero del Estado ecuatoriano. Cuando nos damos cuenta que quienes han alzado la voz no fueron escuchados, los mataron, los han perseguido. Y hay algo que ayer yo lo leí, realmente me llamó mucho la atención, el primer punto, que porque el seguro respondió y ese dinero supuestamente no se perdió, no hubo delito, totalmente descabellado. A esas personas les vuelvo a hacer el símil. No porque un ladrón le devuelva lo que le robó, quiere decir que no hay delito. ¿Sí? Delito de peculado es cuando ha habido un abuso, distracción de fondos públicos en beneficio propio de terceros, y esas decisiones se tomaron para abusar del dinero público o en razón o en virtud del cargo de las personas que tuvieron ese poder decisorio para la contratación de bienes inservibles. Permítame, doctora Paulina Araujo, por lo que usted dice, el hecho de que el seguro pague, porque el seguro evalúa, cuando a uno le roban el vehículo, evalúa, investiga para pagar el seguro precisamente. El seguro, incluso según el juez, que pagó más dinero del invertido, no es un pleno reconocimiento del hecho, en este caso, de estos helicópteros inservibles. Pero es que es obvio. Es más, antes de la entrega de ciertos helicópteros ya se pusieron multas. Es decir, estábamos ante una empresa que contrató el Estado claramente que no cumplía el mínimo parámetro de seriedad. Intentar al día de hoy defender eso porque el seguro sí devolvió, me parece totalmente ya desnaturalizar la lógica común de los ciudadanos. ¿Sí? Y algo a lo que iba, que es muy doloroso ver, se da este sobreseimiento, e incluso esto es comentado por alguien que maneja bien la norma, que digan, ya ven, no hay peculado, tranquilidad, todavía tenemos una apelación. No está todavía en firme. Ya cuando esté en firme un sobreseimiento, podemos hacer un análisis un poco más claro. Pero luego, claro, se echa la culpa a la prensa odiadora y que todo esto tiene que ver con la conjura de una prensa odiadora con una mujer ambiciosa. Claro, este señor que pone eso fue el que metió mano a la justicia. O sea, con todo y por respeto, escrito, con documentos. A mí sí me parece totalmente ya, es una mezcla de todo, intereses políticos, defender una contratación de bienes totalmente inservibles, que yo creo que hasta eso lo tienen claro, ya que se dieron cuenta que el seguro tuvo que asumir aquello, así de inservibles eran los helicópteros, y que luego se piense que en el otro proceso, por intentar buscar justicia, ver qué es lo que realmente ocurrió y quiénes estuvieron detrás de la muerte del general Gabela, hacer ver eso como codicia o ambición, me parece incluso un comentario bastante que dista de la mínima empatía que uno debe tener. Lo expuesto aquí, doña Patricia, la persecución del general, de su familia, cuando él alzó la voz y no se quedó callado de anomalías. Cuando eso es lo que uno espera de un funcionario público, que denuncie delitos que se pueden estar dando. Entonces, ahora, algo que es importante señalar, y porque veo que este sector mezcla todo, entre un sobreseimiento que está pelado, entre esto del seguro que ya le digo, o sea, ya los argumentos que se tiene para defender una contratación de bienes inservibles ya raya en temas incluso hasta crueles. Estamos ahora en el otro caso. En el otro caso, el perito Mesa ya está acá en el Ecuador. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional tuvo que decir, Estado ecuatoriano, hágame el favor. Aquí necesitamos saber la verdad. Reconstruya el tercer producto de ese informe. Del perito Mesa, también el mismo sector, vea qué
¿Qué no dicen? Claro, a propósito de lo que usted decía, doctor Araujo, mencionaba en ese tuit que ya leyó Lady Zúñiga el informe, un informe que no exhiben la firma, cualquiera de estos papeluchos que han hecho. Y déjeme decirle a propósito para que continúe, un reconocido cirujano ecuatoriano, el doctor Iván Ceballos Miranda, dice, voy a leer textualmente, en este país la miseria humana tiene nombre y apellido. Alexis Mera Giler, un delincuente sentenciado echando sombras sobre un crimen. Por favor, continúa. Mire, es que aquí de lo que se trata, y también a mí me llama la atención, que han centrado una fijación en lo que llegue ahora sí a concluir in situ, está aquí el perito Mesa con su equipo, de este tercer producto, que se entiende, confluye en determinar quiénes pudieron ser los autores intelectuales del delito. Ahora bien, si, le insisto, procesal, penalmente hablando, lo que determina un perito igual es un insumo que se pondrá en conocimiento a los órganos de justicia. No lo que diga el perito Mesa quiere decir que ya es sentencia y determinará la verdad histórica de los hechos. Un informe pericial es un insumo, es una prueba material eventualmente y que se incorporará dentro de la investigación penal. Pero se muestran ya totalmente de cara a la gente, están tan preocupados en lo que puede ocurrir en la reconstrucción de este tercer informe, que como dicen, o sea, que se case el guante quien se sienta aludido con lo que podría ocurrir. Cuando yo entiendo que manejan derecho penal, un informe pericial no quiere decir que es la conclusión final de lo que ocurrió. Es un insumo, sí, que deberán tomar en cuenta los órganos de justicia. Y yo creo que del bando que sea, porque en el Ecuador lamentablemente nos polarizan, incluso ante un sobreseimiento ya lo extrapolaron a otro tipo de temas e incluso concluyeron que hay ambición de por medio. Lo importante en este tema y de esta mezcla por la polarización, yo creo que todos deberíamos confluir en un interés común. Queremos saber la verdad de lo que ocurrió. Si es que hay personas que no tuvieron que ver absolutamente nada en la muerte del general Gabela, no veo por qué están preocupados. ¿Por qué están todo el tiempo siguiendo la pista de lo que ocurre? Vemos también la temporalidad de muchas cosas. Y hay algo con lo que arrancamos la entrevista y a mí me parece importante no dejarlo en el aire. Si el juez que dictó este sobreseimiento que está en apelación, ¿no? Todavía ni siquiera llega por escrito, pero ya está apelado. Si es que este juez formó parte años atrás de la Secretaría, que también tuvo injerencia, dio criterios en el comité institucional. ¿Debe excusarse? O sea, con todo respeto, ¿uno qué espera de un juez? Principio básico, independencia. Es decir, que cuando va a resolver la causa, no exista motivo alguno que nos haga creer que el juez va a tener algún sesgo para fallar a favor o en contra. Claro, que no tenga una sombra de duda. O sea, es el principio básico de la administración de justicia, que el juez, libre de todo prejuicio, libre de todo tipo de injerencia que pudo haber tenido, resuelva. Pero si es alguien que formó parte incluso del mismo comité que investigó el caso Gabela, no lo sé. O sea, mi sensato juicio me diría, yo me excuso incluso para no viciar de dudas la decisión que yo voy a adoptar. Si bien, y esto sí es importante traerlo a colación, hay un delito en el COIP que se llama prevaricato, y uno de los casos de prevaricato es cuando un juez, por ejemplo, tenga que excusarse cuando ha sido abogado o procurador de alguna de las partes, que no es el caso. Sin embargo, motivos de excusa lo tenemos en otras normas, no en el COIP, y es obviamente, yo me excuso si es que puede generar mi intervención algún tipo de vicio o duda de que yo no voy a ser lo suficientemente ecuánime, independiente y transparente al dar mi decisión. Esto no es poca cosa, ojo. Yo sí creo que, y ya al nivel de Corte Nacional, se entiende que la prolijidad
y el peso que toman sus decisiones implica también cuidar hasta el mínimo detalle. Porque aquí, más allá del caso en concreto, sigue estando la sociedad inmersa en un punto de que ahondamos la desconfianza en que los conflictos que se dan, cómo van a ser resueltos por ciertos operadores de justicia. Cuando vemos una demora llamativa, vemos una decisión, y si se sustenta en esto del seguro, totalmente descabellada, seguimos ahondando en, mira, al que denunció lo callaron y no se mueven los procesos. Una vez lo cerraron, lo tienen que abrir, la Corte Constitucional tiene que ordenar que una pericia se complete. Es la desconfianza de que al fin de cuentas los que deciden qué ocurrió frente a un hecho que se considera lesivo al Estado ecuatoriano, eso es la esencia de los delitos en contra de la administración pública, al parecer están de la mano con quien tenga poder político, económico, poder mediático, lo que usted guste, pero no hay decisiones en las cuales que uno puede estar de acuerdo o no, pero que uno diga, bien, se hizo justicia. Esa sensación no la tenemos en este y otros casos. Doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, quisiera trasladar una inquietud de un coronel en servicio pasivo del ejército ecuatoriano que fue decán presidencial, que dice, por la mención que hizo en el tema militar, frente a un proceso contractual atropellado, acciones desleales de quienes participaban en estos procesos, caída de helicóptero en la ceremonia de la FAE, asesinato del excomandante general y malestar social de los posteriores hechos que mostraban una pésima elección de helicópteros. ¿Qué debería decir la Dirección de Inteligencia del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, los generales de aquella época que debieron haber conversado sobre el tema? ¿Qué piensa usted? Siempre me he preguntado lo mismo que el coronel que acaba de escribir este mensaje. Siempre me he preguntado por qué. ¿Por qué, a pesar de todas las denuncias que hizo mi esposo, en ese tiempo ninguno de los generales se solidarizó con mi esposo? Más bien hubo un general que, saliendo el 3 de febrero del 2010 de la Asamblea, denunciando su persecución y todas las anormalidades de los grupos, le dijo al abogado de mi esposo que llevó que mi esposo tenía cucarachas en la cabeza. Y en ese tiempo era jefe del comando conjunto. Las cucarachas en la cabeza a lo mejor le ocasionaron la muerte. Y la persecución. Yo le pregunto al general qué hizo. ¿Qué hizo cuando vio esa amenaza? ¿O era más fácil quedarse aguantando humillaciones de un dictador de la época, donde les trataba no como seres humanos, y aguantaban solo por quedarse en un puesto? Jorge Gabela sí tuvo la dignidad de presentar su disponibilidad. Jorge Gabela sí fue una persona digna, no aguantó atropellos. Y sí me he preguntado por qué razones se quedaron callados los generales. ¿Será porque también tienen mucho que ocultar cuando en la Asamblea se dijo que la compra de armamentos en ese tiempo fue de más de $2.000 millones? Cuando el mismo perito habla de coimas, cuando en 360 dio igual, yo hablé de esas coimas. ¿Será que se quedaron por eso? Callados porque sabían y seguían usufructuando. Desgraciadamente, creo que no todos son generales Gabela. General Gabela decía que el general tenía que ser leal con su gente, y la lealtad era desde comprar las mejores cosas para que las use, porque él no iba a poner en riesgo la vida de su gente. Realmente nunca he tenido el apoyo de ellos. Algunos llamaron cuando mi esposo pasó los 10 días agonizando. Rafael Correa Delgado nunca llamó mientras estuvo agonizando mi esposo. 4 o 5 días después de haberlo enterrado, me llama a dar el pésame, donde yo le informo todo lo que ocurrió, y lo único que hace es discutir conmigo. Realmente me repugna la actitud de estos generales. Es repugnante. Permitieron que un
general en servicio activo, amenace públicamente. O sea que porque era general retirado, no tenía valores, no merecía respeto. Yo creo que toda persona, sea quien sea, merece respeto. Y creo que en esa época hasta los militares desdibujaron su función de velar por la democracia. Sí, efectivamente, como yo he dicho, como experto en temas de seguridad, así como hay generales dignos, ha habido generales indignos. Alguna vez hice un artículo en mi columna de Diario El Comercio y puse como título, que fue muy leído, El ascenso de la mediocridad. Lo hice y ahí está para registro histórico, en la historia de Diario El Comercio. Finalmente, doña Patricia, si aquí la justicia no reivindica, ¿seguirá usted insistiendo en el ámbito internacional? Definitivamente sí. Yo no me voy a cansar. Yo creo que la gente, los ecuatorianos necesitamos precedentes, que se siembren precedentes. No permitamos una injusticia. No podemos seguir permitiendo que nuestra sociedad siga corroyéndose con tanta maldad, con tanta corrupción. Y yo invito a todas las personas, ¿sí?, que están en contra de la corrupción, por Dios, que se unan y protesten, no se queden callados. La única manera es salir a defender. Yo siempre he dicho, yo soy una ama de casa, siempre lo fui. Pero el día que entraron a dispararle a mi esposo, ese día murió esa ama de casa y salió a defender la verdad y pedía solo verdad y justicia. Y sigo insistiendo, lo único que quiero ahora, porque justicia tardía no es justicia, lo único que quiero es verdad, que me den verdad. Creo que justicia, después de tanto tiempo de rogarla, de implorarla, de sentir la burla de organismos del Estado, de funcionarios del Estado, que te tiran, que cuando tú les entregas documentos fiscales generales, te tiran por la cabeza todos los documentos. Realmente creo que esas humillaciones a veces a uno como persona le hacen mucho más fuerte, a pesar de... Y también el hecho de que gente buena te diga, siga adelante, estamos con usted. Pero creo que lo que más te marca es el hecho de que esa gente que se cree que su función la va a llevar de por vida y te humillan y te tratan como basura. Yo lo he sufrido de funcionarios públicos. Y qué difícil es luchar para obtener justicia en este país. Qué difícil es. Nadie se imagina la tortura casi que ha pasado mi familia tratando de obtener justicia. Doña Patricia, como siempre, nuestra solidaridad la hemos expresado en estos 12 años y medio. Y usted lo único que busca es la verdad. Y esa, ojalá brille, no esperar solo la justicia divina. Quiero volver con la doctora Paulina Araujo. Dos inquietudes finales. Si este juez actúa de esta manera, el juez Luis Rivera, ¿qué garantía puede haber? Yo vuelvo a repetir lo que dice un prófugo en el exterior. Ya falta poco. Si ya este juez se pronuncia así, ¿qué garantías puede haber el tribunal que resulte sorteado reivindique luego de este sobreseimiento del juez nacional? Y la segunda inquietud, para que la despeje, doctora Paulina Araujo, ¿acaso el procurador del Estado no debiera intervenir a favor del sector público, que son los bienes, que en las funciones del Procurador General dice supervisar los juicios que involucren las entidades del sector público que tengan personería jurídica o las personas jurídicas de derecho privado que cuenten con recursos públicos sin perjuicio de promoverlos o de intervenir como parte en ellos? Por favor. Bien, ¿qué esperar? ¿Qué podemos esperar si no un juez de Corte Nacional? Hay otro que restituyó derechos políticos sin tener norma que le habilite y juez que ni siquiera asoma. ¿Qué podemos esperar si hay un abuso total de las garantías constitucionales? ¿A favor de quién? A favor de los que han hecho daño. Y respecto a lo que usted me pregunta de la Procuraduría, hay que tener presente que en estos procesos de delitos en contra de la eficiencia de la administración pública comparecen en la causa Fiscalía,
Procuraduría y Contraloría, obviamente, porque Contraloría tiene que velar por los recursos públicos. Sin embargo, el sujeto procesal principal y único titular de la acción penal pública para que camine el poder de sanción es la Fiscalía. No en vano, por eso la Fiscalía es la que, ante el conocimiento del sobreseimiento, desde ya anunció su apelación. ¿Sí? Sin embargo, siempre notifican en estos procesos para que sepan cómo avanza Procuraduría y Contraloría también. No se olvide que estos delitos son tan graves que son imprescriptibles. No importa el paso del tiempo, imprescriptible tanto en el tiempo de procesamiento e imprescriptible también su pena. Y adicionalmente, la Constitución determina que se pueden juzgar en ausencia. No es cualquier cosa los delitos en contra de la administración pública. Son delitos tan graves porque al fin de cuentas afecta la imagen que tenemos del Estado trabajando, y el Estado debe trabajar de manera impoluta, clara, contrataciones de bienes que sirvan, no bienes inservibles. Y al final del día, en todo esto, yo creo que la lectura les duela a unos, coincidirán otros, pero quien sí nos dijo la verdad fue el general Gabela. Al final de toda esta discusión, mira lo que hemos derivado: helicópteros que no sirven, seguro que tuvo que actuar, decisiones judiciales que tendrán que ser revisadas, gente que quiere conectar este caso con otro cuando procesalmente es imposible, claro. Se llevan por cuerdas separadas. Eso explicaría el asesinato. Mire, el asesinato, la muerte, es obvio. Mire, no necesitamos ni siquiera una pericia que nos determine. Si entran a la casa de un general a matarlo, quien me diga que eso es delincuencia común, general que sacó a la luz corruptelas de grueso calibre, definitivamente, perdóneme, eso delincuencia común no es. Seriedad en investigar, usted ve todo lo que ha ocurrido, se inventaron el comité interinstitucional, porque muchas veces en el Ecuador las autoridades del momento les gusta lo simbólico. Decir, yo te creo este comité interinstitucional y listo, yo ya cumplí y ahí veremos lo que ocurre. Pero al final del día miren lo que estamos. Volvemos a ratificar. Quien dijo la verdad fue el general Jorge Gabela. Bien, seguiremos porque esto no se queda allí. Seguiremos contribuyendo a la búsqueda de la verdad en este y en los sucesos que ocurren en el Ecuador. Como siempre, el abrazo solidario, doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela. Sigue en esa lucha que el país, la mayoría de ecuatorianos, los ciudadanos, muchos de ellos silentes, se solidarizan con usted. No así los interesados, incluso condenados por corrupción en el Ecuador. Patricia, muy amable. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, doña Patricia. Un honor haber compartido con usted. Y a la doctora... igual. Gracias, muy amable. Muy amable. Y a la doctora Paulina Araujo, comprometerle a que siga ilustrándonos, porque seguimos aprendiendo de esos análisis como usted da la cátedra en la universidad. Callar no es opción. Muchas a la gracias. orden siempre. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos ya bien en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Un feliz miércoles a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Sabemos lo que estás buscando. Nuevas sensaciones. Nuevas inversiones. Nuevos proyectos. Tu casa, tu vida. Ven, disfruta, vive, invierte. Feria Inmobiliaria Clave Cumbayá. Quórum, Paseo San Francisco. Viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de junio. Te esperamos. Gracias a Tumix, Creamedios, Diario Metro, Ecocalor, Bies, Banco Pichincha y Cubier. Siente la emoción de estrenar un carro nuevo. Llévate ya